Capítulo 106. Alaben al gran nube. 1 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, prefectura de Kagoshima, Japón, Centro Espacial de Tanegashima. Oye, ¿los que planifican nuestros lanzamientos son idiotas? No digas eso. Gracias a ellos podemos lanzar esta sonda ahora mismo. Las miradas de ambos se centraban en el cohete H3, cuyos preparativos de lanzamiento avanzaban a buen ritmo. Su carga útil era un pequeño satélite científico de observación de la polarización del fondo cósmico de microondas, CMB, llamado Litebit, diseñado para verificar la teoría de la inflación cósmica. Originalmente, era una sonda planificada en la Tierra para lanzarse en 2025 con el objetivo de detectar ondas gravitacionales primordiales de antes del Big Bang, pero debido a la transferencia y la reestructuración de los programas espaciales, se suponía que debía haberse pospuesto, o eso se creía. ¿Tener el cohete listo pero no tener el satélite preparado? ¿Es una broma? Bueno, normalmente solo lanzamos 1 o 2 satélites de reconocimiento al año, ¿qué esperabas? La capacidad anual del H3 es de 6 lanzamientos. Preparándolos desde el año anterior, sería posible llegar a 7 al inicio del año fiscal, pero a largo plazo eso no aumenta la frecuencia real. Obviamente, un cohete cuya fabricación lleva mucho tiempo requiere un plan de producción anticipado. No tiene sentido fabricar un cohete de 5.000 millones de yenes si no hay un plan para lanzarlo. Aunque las empresas de la industria aeroespacial están trabajando a plena capacidad, su productividad varía. En resumen, tienen capacidad para producir 6 cohetes al año, pero no tienen capacidad para producir 6 satélites de reconocimiento anuales. Aunque también se lanzan satélites meteorológicos y de comunicaciones con prioridad, todos fueron diseñados bajo la premisa de producir solo 1 o 2 por año. En esta situación, Japón decidió ignorar las peticiones de varios países sin capacidad de lanzamiento propia para comprar esos huecos en el calendario y, en un acto de cierta frialdad estratégica, decidió lanzar su propia sonda de propósito académico, aunque técnicamente sea un proyecto internacional. De todos modos, aunque aceptaran las peticiones, esos países no tendrían satélites listos de inmediato. Por otro lado, el cohete Epsilon también ha entrado en producción masiva tras mejorar su capacidad, por lo que el próximo año habrá aún más disponibilidad de lanzamientos. Si Japón realmente necesitará tanta capacidad para entonces, es un misterio. Sea como sea, gracias a esta producción de cohetes sin sentido, se lanzará la primera sonda puramente científica de este planeta. Uno podría pensar que bastaría con esperar a que los satélites estén terminados antes de lanzar el cohete, pero si no se despeja el edificio de ensamblaje de vehículos, BAT, no se puede empezar a montar el siguiente cohete. El BAT permite montar 2 a la vez, lo que simplemente retrasaría todo el calendario. 1 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Florida, Estados Unidos, Centro Espacial Kennedy. El centro espacial más famoso del mundo, cuna de los proyectos más legendarios de la historia de la Tierra, es una instalación de la NASA, pero muy al estilo estadounidense, alquila gran parte de sus instalaciones a empresas privadas. Por ello, junto con la base adyacente de Cabo Cañaveral, múltiples empresas privadas continúan lanzando cohetes a un ritmo abrumador, dejando atrás a cualquier otra nación. Satélites de reconocimiento, meteorológicos, de prospección de recursos, alerta temprana, comunicaciones, GPS, el método consiste en combinar lo que esté terminado con el cohete que esté listo y lanzarlo a órbita lo más rápido posible. A menudo no se decide qué satélite irá en qué cohete hasta el momento de meter la carga en la cofia. Originalmente, las empresas privadas deberían poder aceptar contratos libremente, pero el gobierno federal ha reservado todos los espacios de lanzamiento para los próximos 2 años bajo la premisa de estado de guerra. Aunque hay opiniones que sugieren que, con la guerra terminada, se debería abrir el mercado al sector privado, el gobierno federal ha decidido que primero lanzarán sus satélites esenciales y luego considerarán vender los espacios sobrantes. Es cotidiano ver un Falcon Heavy ascendiendo con un rugido atronador mientras un Atlas o un Delta se preparan cerca. La zona hervía de actividad gracias a la demanda especial, con miles de ingenieros yendo y viniendo constantemente. ¿Significa esto que la NASA está contenta con la situación? En realidad, no mucho. La misión principal de la NASA es la exploración a largo plazo, por lo que los satélites de reconocimiento con fines a corto plazo o los satélites GPS y de comunicaciones bajo jurisdicción del Departamento de Defensa están totalmente fuera de su ámbito. Desde la perspectiva de la NASA, tras un fenómeno tan inaudito como la transferencia, el mundo ha cambiado y hay una pregunta fundamental. ¿Por qué ocurrió esto?
Con un campo de investigación tan vasto, la NASA desearía estar lanzando telescopios espaciales y múltiples sondas de exploración. Parece que JAXA va a lanzar una sonda de exploración. A excepción del lanzamiento tripulado que hizo China una vez, todos los países se han centrado en lo práctico, reconocimiento y comunicaciones. Como resultado, el Litevir de JAXA será la primera sonda con fines académicos tras la transferencia. Aunque es una colaboración internacional, la NASA no participa en esta, murmuró alguien. Aunque hay universidades e instituciones de investigación estadounidenses involucradas, la NASA como tal no entró en el proyecto porque en su momento planeaba algo similar por su cuenta. Al final, ese plan fue descartado y ni siquiera llegaron a construir la sonda. Con la de cohetes que estamos lanzando como locos, ¿no podrían habernos cedido uno? Suspiró un trabajador observando cómo los propulsores laterales regresaban a la zona de aterrizaje. 1 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Guayana Francesa, Centro Espacial de Guayana. Varios empleados observaban las plataformas de lanzamiento vacías con aire ausente. Cuando estaban en la Tierra, este centro tenía una ubicación privilegiada a solo 500 kilómetros del Ecuador, pero tras la transferencia, esa ventaja estratégica se había desvanecido. Actualmente, los centros espaciales mejor situados para poner satélites en órbita ecuatorial tras el cambio de posición son Tanegashima, Japón, Wenchang, China, o Vostochny, Rusia. En teoría, Naro en Corea del Sur debería ser el más cercano al Ecuador, pero bajo la presión militar directa e indirecta de China, Rusia y el norte, no tenían cohetes en preparación ni capacidad para pensar en ello. A pesar de haberse alejado del Ecuador, este sigue siendo el único centro de la Agencia Espacial Europea, ESA, para poner satélites en órbita. Considerando eso, cierta nación insular que tiene centros separados para cohetes de combustible líquido y sólido es bastante inusual. El hecho de que no se esté usando significa que Europa, de facto, se ha retirado de la carrera espacial, perdiendo la batalla antes de empezar a luchar. Hay varias razones para esto. Primero, el caos en la propia Europa. Entre todas las potencias terrestres, Europa, junto con África, fue una de las regiones más afectadas por el cambio climático extremo, lo que provocó inestabilidad política y social. Segundo, la salida física del Reino Unido de Europa. El Reino Unido era miembro de la ESA, pero al alejarse geográficamente de Europa, perdió el beneficio de usar Guayana y anunció pronto su retirada. Cabe notar que la ESA no es un organismo de la UE, por lo que el Reino Unido seguía participando tras el Brexit, pero la transferencia cambió las reglas del juego. La ESA está liderada por Francia, seguida de Alemania e Italia. Sin embargo, el Reino Unido aportaba el 8,5% del presupuesto. Un recorte repentino de esa magnitud fue un golpe durísimo que aceleró el caos. A diferencia de Japón o Estados Unidos, las empresas operadoras aquí eran solo de lanzamiento y no fabricaban sus propios cohetes, por lo que no podían simplemente producir vehículos para otros clientes sin la ESA. Mientras tanto, el Reino Unido ha fundado su propia agencia espacial, renunciando al desarrollo propio inmediato para centrarse en comprar espacios de lanzamiento o compartir misiones con Japón y Estados Unidos. ¿Podrá Europa regresar al escenario espacial? Ni siquiera los empleados que beben café mirando las plataformas vacías tienen la respuesta. Por cierto, Guayana también tiene instalaciones para el cohete ruso Soyuz, pero al no haber ningún beneficio en usarlas ahora, están completamente abandonadas. 1 de noviembre, año 1 del nuevo calendario mundial, Extremo Oriente Ruso, Cosmódromo de Vostochny. Aún así, no creo que sea bueno depender solo de este centro para todo, murmuró un empleado mientras veía un cohete Soyuz 2 ascender con un estruendo. Guayana, alejada del Ecuador, está en desuso, y Baikonur, en Kazajistán, hace tiempo que redujo su escala por factores geográficos y políticos. Bueno, ahora que ya no necesitamos usar centros de alta latitud obligatoriamente, los de arriba piensan exprimir este lugar hasta el límite, respondió otro ingeniero con cansancio. Sinceramente, el calendario está saturado. Todos temen que el agotamiento provoque un error humano que desemboque en un accidente catastrófico. Con la tensión aumentando con China, depender exclusivamente de este sitio me da mala espina. Vostochny es el centro más moderno de Rusia, pero en la Tierra fue construido en una zona deshabitada lo más al sur posible, lo que lo sitúa peligrosamente cerca de la frontera con China. Bueno, dudo que nos conviertan en el objetivo prioritario, ¿verdad? Ignorando las preocupaciones de los agotados empleados, el Soyuz 2 continuaba su ascenso impecable hacia el firmamento. Fin del capítulo 106. El link a la historia del autor estará en la descripción.